Hola, buen día, ¿cómo están? Qué bendición poder encontrarnos un domingo más con la iglesia toda reunida a celebrar a Cristo, ¿no? A recordar la muerte de Cristo y su resurrección. Y creo que hace también a nuestro corazón recordar eso, que no estamos acá por los hombres, sino por Cristo, ¿no? No somos el centro nosotros, sino Cristo, ¿sí? Y es por eso creo que tenemos una cruz atrás, ¿no? Ahí brillante. Porque tenemos que recordar eso siempre, ¿no? Que es por Cristo, es por el Señor. Él hizo todo por nosotros y es por eso que queremos vivir para Él, ¿no? Y también es una gran bendición poder juntarnos con el pueblo de Dios, ¿no? Y poder alabar juntos, escuchar la palabra juntos, dar un abrazo al hermano ahí. Qué alegría eso, ¿no? Tener una familia tan numerosa como la que tenemos. Qué bueno eso. Así que vamos a la carta de Primera a los Corintios, capítulo 7. Vamos a continuar con nuestro estudio ahí. En Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a estar... Ahí está. Primera de Corintios, capítulo 7. Y estuvimos hablando todo este tiempo sobre el matrimonio, sobre el celibato, la soltería, hablando sobre el divorcio, el recasamiento, sobre el plan original del Señor, de estar unidos con un hombre, una mujer para toda la vida. Y en qué caso es lícito, ¿no? Un nuevo matrimonio, cómo regula eso el Señor en las Escrituras. Y acerca de los matrimonios mixtos también estuvimos hablando. Y el apóstol Pablo sigue ahora el argumento respondiendo las preguntas a la iglesia. Y creo que el Señor también a través de la Escritura nos habla a nosotros personalmente, a cada uno, pero también como iglesia, ¿no? Y el Señor va marcando la dirección que tiene que tomar la iglesia en este tiempo. Y hoy vamos a tomar un tema tan importante para la vida de la iglesia, que es vivir para el Señor como Él nos encontró, ¿sí? El tema de la predicación es esa, ¿no? Es vivir para el Señor como Él nos encontró. Los que están en matrimonio no se tienen que separar, sino que permanecer en sus matrimonios, aunque sus matrimonios sean con un incrédulo. Los que están casados y vinieron los dos en Cristo no tienen que separarse ni nada por el estilo, sino seguir, honrar al Señor. Los solteros, si es que el Señor los ha capacitado, pueden permanecer solteros o en el futuro quizás casarse, pero en el Señor, ¿sí? Incluso un judío no debería negar todo su testimonio y su pasado, ni un gentil debería querer buscar hacerse judío, sino como Dios lo encontró, así debe quedarse y así debe permanecer y ahí de esa manera vivir para el Señor, ¿sí? E incluso toda nuestra vida es como un testimonio para servir al Señor. Así que vamos a estudiar este tema hoy y vamos a dar lectura en 1 Corintios 7, del 17 al 24. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 7, del 17 al 24. Y antes de dar lectura, me gustaría que podamos orar una vez más, hermanos, como iglesia. Padre amado, queremos agradecerte por este tiempo tan precioso que podemos estar delante de ti para escuchar tu palabra, Dios. Te rogamos que nos hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos. Versículo 17. ¿Están ahí conmigo? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más.
porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así que, como les decía, nuestro tema es vivir para el Señor como Él nos encontró. Vivir para el Señor como Él nos encontró. Los creyentes en Corinto debían aceptar de parte de Dios la condición y el contexto en el cual vinieron a la salvación. De la misma manera nosotros, ¿no? Los casados cristianos no deberían procurar separarse, en lo que están en matrimonios mixtos tampoco, sino buscar ser de bendición en el lugar donde están. Esa es la premisa, ser de bendición donde Dios me plantó, podríamos decirlo, ¿no? Los cristianos deben aceptar la situación en la que Dios lo ha puesto y estar contentos con servirlo a Él ahí. Esta es la palabra clave, contentamiento. No deberíamos estar preocupados por cambiar nuestras circunstancias externas, porque lo más importante y trascendente en la vida ya pasó, y que es que Cristo cambió mi corazón. Eso es lo más importante que tenemos. Cristo cambió mi corazón. Entonces, todo lo externo no es de gran importancia. Lo más importante es lo interno y que Cristo ha cambiado nuestro corazón. Fíjense en el versículo 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, repitiéndolo nuevamente, dice así haga. Cada uno se refiere a todos los que son parte de la iglesia en Corintio. Y a cada uno que son parte de la iglesia, Dios le repartió y Dios lo llamó. ¿Vieron esas dos palabritas? Dios le repartió y Dios le llamó. Le llamó a la salvación, a participar de la vida con Cristo. Fue llamado para la salvación y le repartió. Esta palabra repartir se usa en el Nuevo Testamento como dar, ¿sí? También se utiliza como dar una parte. Es con todo lo que podríamos decirlo así, como cuando Dios te llamó a la salvación y cuando te llamó Dios a la salvación, Dios te dio algo, ¿sí? Así tendríamos que entender. Cuando vos viniste a Cristo, en ese momento que vos viniste a Cristo, en el contexto en el cual viniste, con la familia que viniste a Cristo, con el trabajo en el cual estás vos que viniste a Cristo, con tu situación en la que has venido a Cristo, en esa situación también Dios te dio capacidades, entendimiento, dones, una iglesia, hermanos, así. Dice, de esa manera haga. Esto es pensar en que al venir a Cristo, Dios me dio una vida y un contexto en el cual va a favorecer para cumplir su propósito en mí. Piensen en esto, hermanos. Nunca el creyente debería pensar, si hubiera conocido a Cristo antes, ahí sí, sería un buen cristiano. Si Dios me hubiera dado otra vida, otra iglesia, otros hermanos, ahí sí podría cumplir un propósito de Dios. El creyente no debe renegar de la situación en la cual Dios la encontró. Dios lo encontró. Porque Dios tiene un plan aún en eso. Tampoco deberíamos pensar, bueno, a otros Dios le dio más que a mí, sino estar contento con lo que Dios te dio. Si me hubiera dado esto o aquello, podríamos llegar a pensar, pero te hago una pregunta. ¿Alguna vez vos escuchaste que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Sí? Bueno, es verdad. Es verdad, Dios tiene un plan para tu vida. Es algo real esto. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y es por eso que Él te salvó en la situación en la cual te salvó. Porque Dios quiere usar todo eso para sus propósitos. Él te salvó para un propósito, para el propósito de Dios. En las circunstancias que te salvó, a la edad que te salvó, con la profesión que Dios te salvó, con la capacidad, incluso con las limitaciones que Dios te salvó, con los talentos que Dios te encontró, con lo que Dios te dio, con tu personalidad, con todo lo que sos, con todo lo que tenés. Dios llegó en el momento justo.
y nos capacitó para que cumplamos su plan. Esto es parte de un plan de Dios. ¿Sí? Él está orquestando toda la historia y también nuestra vida. Y fíjense esta frase en el versículo 17, dice, así haga. La palabra se puede traducir como así viva. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se traduce siempre como vivir o como andar, así ande. No solo un andar, sino se traduce mejor como un andar alrededor, en todas las áreas de la vida. Así haga y así viva. Con todo lo que Dios te encontró, con todo lo que sos, como Dios te llamó, en ese contexto, así viví para el Señor. Esa es la idea. Y como dice a cada uno, esto lleva a pensar a cualquier persona, sin condiciones. Entonces ahora el apóstol Pablo está expandiendo esto. No está hablando solo de matrimonio y de casado, está hablando de toda la iglesia. A toda la iglesia, todos y cada uno, cuando fuimos encontrados. Ahora así viví, y viví para el Señor. Bueno, cualquiera sea la situación en la que vos te encuentres, podés obedecer a Dios y podés alcanzar todo el propósito de Dios para tu vida. Todo. A Dios no se le escapó ningún detalle, ni uno. Pensá un poquito, ¿con qué profesión te encontró? ¿Qué influencia Dios te dio? ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Sos soltero? ¿Sos casado? ¿Sos abuelo? ¿Estás estudiando una carrera? ¿Estás en el colegio aún? ¿Estás viviendo con tus padres? ¿Estás viviendo lejos de tus padres? ¿Qué ministerio tenés hoy en la iglesia? ¿Qué limitaciones tenés? ¿Qué dones y talentos tenés? Bueno, con todo eso Dios quiere utilizarlo para su propósito, para su gloria. Deberíamos aprovechar estas oportunidades y obedecer al Señor en toda la etapa de la vida en la que nos encontremos y no renegar de nuestra vida o del Señor. Más bien experimentar el contentamiento de cómo Dios nos encontró. Lo que Él te dio, lo que Él hizo en tu vida y lo que va a seguir haciendo. ¿Sí? No hay un evangelio distinto para judíos y otro para gentiles. No hay un evangelio para solteros y para casados. No hay un evangelio para pobres y ricos. Hay un solo evangelio. Y a todos Dios los llama. Vengan a mí. Crean en Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Tomen su cruz y síganme. Ese es el evangelio para todos y cada uno de nosotros. No hay un evangelio para argentinos o para estadounidenses o para alemanes. No, hay un solo evangelio, Y al final dice, esto ordeno en todas las iglesias. La ordenanza para todos los creyentes, en todas las iglesias, a lo largo de toda la historia. Y es permanecer en el lugar en que Dios te ha colocado. Y vivir de una forma digna de su llamado. Efesios 4:1 dice así, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios puede obrar en tu vida en cualquier situación en la que estás. Sos grande, sos un niño, no importa. Dios puede obrar en cualquier situación y Él tiene un plan para tu vida. En vez de pensar que vas a poder caminar con el Señor cuando cambie tu estado, deberíamos pensar, tengo que caminar con el Señor hoy, en donde hoy me encuentro. Y vamos a ver nuestro primer punto, y es el siguiente. Vivamos para el Señor, entendiendo que lo importante es lo interno y no lo externo. Vivamos para el Señor, entendiendo que lo importante es lo interno y no lo externo. Versículo 18, fíjense lo que dice, al 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Bueno, esto está hablando sobre judíos y gentiles, ¿sí? Dice, ¿fue llamado uno a la salvación siendo circunciso, siendo un judío? Es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo a los corintios. Los judíos al octavo día circuncidaban a los niños al octavo día del nacimiento como una marca del pacto de Dios con Abraham.
se circuncidaba al niño. Estos eran los judíos, quienes tenían las promesas de Dios hechas a Abraham. Y ellos debían quedarse circuncisos cuando venían a Cristo. Y no deberían avergonzarse de ninguna manera de su pasado, de la marca de la circuncisión que tenían. Y no tenían que tratar de borrar esa marca. Cuando un judío venía y se hacía cristiano, ¿no? Esto es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. En esta época en la sociedad griega era un bochorno, era bochornoso, era vergonzoso tener la marca de la circuncisión. Y muchos judíos querían aparentar no tenerla, esa marca de la circuncisión, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, no, o sea, si vos veniste a Cristo, no tenés que intentar hacer esto, ¿sí? No tenés que intentar esconder esta marca por la presión social que tenían en el mundo griego, ¿no? Y esto era un error. Como judío circuncidado, el apóstol Pablo, él podría testificar a Cristo con más eficacia entre los judíos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cada vez que iba a una ciudad? ¿A dónde iba? Una sinagoga. En la primera vez que fue en un viaje misionero, en Hechos capítulo 13, están ahí el apóstol Pablo con un grupo de hermanos, están sentados escuchando y lo miran al apóstol Pablo y le dicen, bueno, ¿ustedes tienen algo que decir? Y el apóstol Pablo se levanta y dice, bueno, y empieza a predicar de Cristo. Y después hace eso en cada sinagoga, en cada iglesia, y así fue fundando iglesias. O sea, él aprovechó el ser judío para testificar de Cristo de forma más eficaz. Incluso a Timoteo se circuncidó para poder tener entrada a los judíos, ¿no? En un momento. Ser judío para el apóstol Pablo era parte de su testimonio. En Filipenses 3, 5 al 7 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Sí? Era parte de su testimonio ser un judío. Él no lo ocultaba, sino que lo utilizaba para alcanzar a otros. ¿Sí? Y el gentil no debía pensar que ahora tiene que circuncidarse para agradar a Dios, para parecerse a los judíos. Como Jesús era judío, ¿no? No. Como si fuera que una marca externa hacía una diferencia. No debe tratar de convertirse en judío por medio de la circuncisión, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Quizás este gentil envidia al judío que recibió los pactos y las promesas, pero Dios no lo llamó para que se circuncide. Gálatas 5:2 habla sobre este tema. Porque en Cristo se disipan todas las diferencias entre judíos y gentiles. De los dos hizo un pueblo. Dios llama al cristiano gentil a ser un testigo en el contexto cultural en el que Dios lo ha colocado. No debería ahora el gentil, bueno, no, ahora yo no me junto con gentiles, me voy con los judíos. Pero ¿no le vas a testificar de Cristo? Ellos también necesitan. ¿Sí? Ambos, judíos y gentiles, debían utilizar su testimonio como un medio para servir a Dios y deberían utilizar su influencia en su contexto para servir al Señor. Fíjate el versículo 19, lo que dice. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Quiero decirle una nota, hermanos. Los judíos y gentiles venían y tenían que usar su contexto, su trasfondo y su pasado para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para llevar a otros a la salvación. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Utilizar nuestro contexto, nuestro pasado, nuestro testimonio, y no escondernos de eso, sino ir a donde podríamos y tener acceso y hablar de Cristo con valentía, ¿no? Hay lugares donde vos tenés acceso que otros no tienen. Y quizás Dios te quiere utilizar a vos como un medio para testificar de Cristo. El versículo 19 dice así, la circuncisión nada es. La circuncisión nada es, no es nada eso. La incircuncisión tampoco es nada. Y mirá lo que sí es algo. Fíjate, presta atención a esta parte. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es algo, ¿no? Esto es lo importante. No importa lo externo, ¿qué importa? Lo interno. Dios transformó tu corazón de tal manera que ahora podés obedecer
los mandamientos de Dios, la circuncisión o la incircuncisión, nada tiene que ver con la fe cristiana, no tiene nada que ver con ser un cristiano. Estas marcas externas no tienen nada que ver con esto. Los gentiles y judíos son iguales a los ojos de Dios porque en Cristo Jesús Dios los adopta a ambos como hijos. Lo que importa no es la señal externa, sino la disposición interna de obedecer a Dios, de poner por obra la ley de Dios. La circuncisión no es necesaria ni para salvación ni para la bendición, ¿no? No tiene ningún significado, ningún valor espiritual, sino la circuncisión del corazón, dicen Colosenses, ¿no? La circuncisión del corazón. Que Dios haya transformado tu vida, eso es lo más importante. Porque ahora Dios te capacita para obedecer a Dios. Acompáñenme a 1 de Juan, hermanos. 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos, a ver si podemos entender este punto que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Quiero decirle una premisa súper importante. Esta parte, esta frase, esta palabra que dice si no, marca un contraste, ¿no? Como si Dios dijera así, no te preocupes por lo externo, preocúpate por lo interno. La obediencia es la única señal o marca de fidelidad que el Señor reconoce. La obediencia al Dios es la única señal de fidelidad que el Señor reconoce. El tema es algo interno, no externo. No tiene que ver con la circuncisión o no, sino con la disposición de obedecer al Señor. Fijémonos, 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé que yo conozco a Cristo? Si guardamos sus mandamientos. Yo solo lo estoy leyendo, pero es bastante claro, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo sé que alguien conoce a Cristo? ¿Alguien me podría responder eso? Si guardamos los mandamientos. Es muy claro. Yo conozco a Cristo si guardo los mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Y la verdad no está en él. Guardar los mandamientos de Dios es la prueba irrefutable de que una persona conoce a Cristo y Dios transformó su corazón. Y aunque muchos le van a decir, yo conozco a Cristo, no debemos dejar guiarnos por sus palabras, sino por su vida. Porque lo importante es lo interno, ¿sí? Que Dios transformó el corazón y por eso ahora guarda los mandamientos. Y si dice alguien que conoce a Cristo, pero que no obedece a Cristo, solo son mentiras. Solo son mentiras. Es lo que dice el apóstol Juan. 1 Juan 3:22. 1 Juan 3:22 dice así: y cualquiera cosa que le pidiéremos, la recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, cualquier cosa que le pida al Señor, que es mi Padre, lo voy a recibir. ¿Por qué? Bueno, porque guardamos sus mandamientos y mi vida es agradable delante de Él. Eso es lo que dice el texto, ¿no? La obediencia a los mandamientos de Dios está relacionada a las respuestas a mis oraciones. Dios contesta las oraciones de sus hijos porque sus hijos viven para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismos. 1 Juan 5:2. Vamos a ver uno más de 1 Juan, ¿les parece? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La obediencia a Dios confirma el amor a Dios y a los hermanos. Nunca el verdadero amor está relacionado con la rebeldía, sino con la obediencia. Bueno, yo vivo mi vida como quiero, pero yo amo a Dios. Eso no es así. No. Acá lo dice. Yo sé que amo a Dios, sé que amo a los hermanos. ¿Por qué? Porque guardo sus mandamientos. El amor, el verdadero y genuino amor, está relacionado con la obediencia y no tiene nada que ver con la rebeldía. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos. Y mira cómo son sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Obedecer a Dios es amar a Dios. Es intercambiable esto. Yo amo a Dios, obedezco a Dios. Y yo obedezco a Dios porque amo a Dios. Y los mandamientos de Dios, para el Hijo de Dios, no son gravosos, dice. Esto significa que no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque hay amor. Por eso no son difíciles de cumplir. Porque hay amor. Porque si no hay amor, es una carga muy pesada, ¿no? Es muy pesada la carga cuando no hay amor. Pero porque hay amor a Dios. Ahora yo voy a obedecer a Dios con gozo, con alegría. Porque si no hay amor, sería una obediencia hipócrita, una obediencia frustrante y una carga muy pesada que me aplastaría. Pero como hay amor al Señor, obedecer sus mandamientos no son una carga pesada. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Nuestra verdadera comunión con Dios, nuestra verdadera amistad con Dios está relacionada en la obediencia. Y no en los sentimientos, en la obediencia. Jeremías 7:23 dice así: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. En el libro de Deuteronomio te habla sobre bendiciones, específicamente capítulo 32, y maldiciones. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Obedecer a Dios es andar en sus caminos. Y Dios demanda obediencia absoluta y no parcial. En esto sí, pero en esto no. No. Si hay amor, voy a obedecer en todo al Señor. Bueno, lo voy a intentar, ¿no? Voy a esforzarme, voy a estirarme para eso. Y junto con la obediencia viene una promesa, hermanos. Y esto es maravilloso. ¿Y cuál es esa promesa? La bendición de Dios. ¿Querés que Dios te bendiga? Obedece a Dios y Él te va a bendecir. Eso es un hecho. Eso va a suceder. La obediencia es la única señal o la única marca de fidelidad al Señor. La obediencia es costosa muchas veces, pero siempre es posible. Siempre es posible. En la situación en la que vos estés, en la que yo esté, tenemos que obedecer a Dios. No tenemos otra alternativa. Y para algunos puede ser más difícil que otros, pueden haber algunas dificultades, pero siempre es posible, porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Él no nos va a pedir algo que no podríamos hacerlo o que Él no nos haya dado para hacer. Él nos dio el corazón para amarlo y para obedecerlo. Esto es maravilloso, ese es el amor de nuestro Padre, ¿no? Él no nos quiere aplastar con sus mandamientos. Él quiere darnos sus mandamientos para que nosotros andemos en Él en una vida de gozo y contentamiento, y que podamos a través de eso, a través de nuestra obediencia, Él nos bendiga a nosotros. Eso es bueno, hermano, y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. No tenemos que tenerle temor a todos los pasajes. Josué capítulo 1 muchas veces lo repite: si haces esto te va a ir bien. No tenemos que tener temor de decir, bueno, si obedezco a Dios, Dios va a bendecir mi vida. Y es real eso. Eso es lo que la Biblia enseña, es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que nos vaya bien en nuestra vida, ¿no? Esto es que podamos cumplir todo el propósito de Dios para nosotros. Y te hago unas preguntas. ¿Cómo te está yendo con obedecer a Dios? ¿Cómo te está yendo con esto? ¿Sí? Quiero recordarte que la obediencia fiel a Dios no tiene que ver con lo que sentimos, con nuestros sentimientos, sino con lo que creemos, con nuestra fe. Tenemos que vivir por fe, con lo que creo sobre Dios. A veces nos sentimos obedecer a Dios, pero si lo creemos sinceramente, aunque no tengamos el deseo, tenemos que realizarlo. Y no nos convertimos en hipócritas por no sentirlo, sino en hombres y mujeres de fe. Si creemos lo que Dios nos manda hacer y creemos que es lo mejor para nuestra vida, aunque no lo sintamos, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Esto es vivir por fe. Es creer, es obedecer a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Cómo te está yendo con la obediencia al Señor? ¿Tu obediencia es parcial o total? ¿Sos de obedecer a Dios solo cuando lo sentís
¿O estás comprometido en obedecer al Señor en cada aspecto de tu vida? Bueno, te voy a hacer una pruebita, ¿sí? Tenés una manera de saber esto, porque a veces es subjetivo, porque vos podés sentir y decir, bueno, yo obedezco a Dios, ¿no? Pero hacé una cosa, mirá, ¿sabés cómo podés saberlo? Preguntale a tu esposa, a ver qué te dice. Preguntale a tu esposo, a tu hijo, a los de tu casa, a un amigo muy cercano, preguntale cómo te está yendo con la obediencia al Señor. ¿Vos sabés cómo ve Dios lo que es hermoso por fuera pero sucio por dentro? Dios lo llama hipocresía. Bueno, Jesucristo dijo, sepulcros blanqueados, le dijo a los fariseos, ¿no? Hermanos, debemos ocuparnos de lo interno, de amar a Dios. Vos tenés que hacerte este examen. Si en esto yo no estoy obedeciendo a Dios, es porque me falta amor a Dios. Y eso se tiene que cultivar en nuestra vida, hermanos. Y no hay ningún problema en decir, yo no amo a Dios lo suficiente. Levante la mano quien ama a Dios lo suficiente o totalmente a Dios. ¿Quién podría decir eso, no? Claro que tenemos que crecer en eso. No tenemos que dejarnos estar. Es decir, bueno, yo sí amo a Dios y ya está. No, debemos crecer en amar a Dios y crecer en obedecer al Señor. Empecemos en nuestro corazón, hermanos. Y luego, ¿saben dónde hay que empezar? En nuestras casas. Ahí. Ahí tenemos que empezar, en nuestros hogares. Y obviamente después en todas las áreas de nuestra vida, claramente, ¿no? Pero creo que empezar en nuestro corazón y luego en nuestras casas ayudaría bastante. Vamos al segundo punto. Vivamos para el Señor entendiendo que somos esclavos de Cristo. Vivamos para el Señor entendiendo que somos esclavos de Cristo. Vivamos para el Señor entendiendo que somos esclavos de Cristo. Cada uno en el estado que fue llamado, en Él se quede. Cada uno en el estado que fue llamado, en Él se quede. Versículo 20. Debemos permanecer como Dios nos encontró. Esa es la idea, ¿no? No tenemos que hacer toda una revolución en nuestra vida, sino permanecer como Dios nos encontró. ¿Estás casado? Quédate casado. ¿Estás soltero? Quédate soltero. En el futuro quizás puedas casarte. No hay que hacer no decir, bueno, ahora cuando me case, ahí sí voy a poder obedecer al Señor, o cuando mis hijos sean grandes, ahí sí voy a poder obedecer al Señor. No, o sea, como Él te encontró, como Dios te llamó, quédate ahí, ¿sí? Con tu profesión, con todo lo que... Como Dios te encontró, así. A menos que sea algo pecaminoso, ¿no? Si... ¿Se acuerdan en Hechos 19? El apóstol Pablo está en Éfeso y las personas se convierten. Hechos 19, 18 y 20 se convierten y ellos lo que hacen empiezan a lamentarse tanto por sus pecados y empiezan a confesar sus pecados en voz alta y traen unos libros de magia. Esos libros de hechicería, de ocultismo, y lo que hacen los tiran al fuego. Y después dice, y era una gran suma de dinero esos libros, y lo habían quemado igual, ¿no? Entonces tenemos que permanecer como Dios nos encontró, a menos que sea algo pecaminoso, ¿está bien? Y tenemos que deshacernos de todo lo pecaminoso, de todo lo pecaminoso. Por ejemplo, a ver, si vos tenés un negocio y vendés bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás, bueno, hay que sacarlo, ¿no? Porque eso no es algo que va a honrar al Señor, ni va a ayudar para el testimonio cristiano. Si vos, el Señor te encontró y estás enganchado de la luz, bueno, desenganchate la luz y poné tu medidor. Y empieza a pagar las cosas como corresponde, ¿sí o no? No es que, no, Dios me encontró enganchado, no. Hay que cambiar eso, ¿no? Dios me encontró en una relación dudosa, ilícita. Y bueno, no, deshace eso y anda en santidad, ¿está bien? ¿Qué les parece eso? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo con la Escritura? Y así, si vos te encontrás en alguna situación pecaminosa, bueno, no es la excusa, bueno, Dios me encontró así. No, hay que ordenar la vida, ¿está bien? Hay que ordenar la vida. Básicamente sería esa. Para poder, ¿qué? Cumplir todo el propósito de Dios. Y después de decir esto, el apóstol Pablo va a dar otra ilustración sobre los esclavos. Vamos a 1 Corintios, de vuelta hermanos, creo que quedaron en 1 Juan, ¿no? Vamos a 1 Corintios, versículo en el 20, avanzamos hasta ahí y ahora vamos al 21, ¿les parece? Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Es decir, también podés servir como un esclavo, ¿no? ¿Fuiste llamado siendo un esclavo? No te dé cuidado.
dice, ¿no? Los esclavos en esta época no tenían que decir, no, ahora soy cristiano, pero soy esclavo. Perdí, ya está. No voy a poder obedecer al Señor en esta condición. Y el apóstol Pablo dice, no, sos esclavo, quédate esclavo. Podés obedecer al Señor siendo un esclavo. Es lo que le dice acá, ¿no? Van a tener algunas dificultades seguramente. Quizás le pregunte al amo si el domingo podía congregarse y tenía que orar toda la semana para que le diga que sí. Pero no tenía que de forma rebelde, yo hago lo que quiero y se iba corriendo, ¿no? Tenía que obedecer al amo. Y bueno, el Señor ahí iba a trabajar en su corazón también, ¿no? Pero este esclavo era capaz de ser fiel a Dios en esa condición, ¿sí? Era capaz de ser un cristiano, aún siendo esclavo. Incluso ellos tenían que tomar la esclavitud como un lugar donde Dios los puso para servir a Dios en medio de su esclavitud. Si vos te fijás en Efesios, en Colosenses, habla sobre los esclavos, ¿no? En Efesios 6 dice, siervos, la palabra es doulos o esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esto es un servicio a Cristo, porque mirá lo que dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Era un esclavo y ahora venía a Cristo y ahora se hacía el mejor esclavo. Esa era la idea. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, servía a este hombre, pero como si fuera Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, hoy no tenemos, en nuestro contexto no tenemos esto, pero si vos sos un empleado no es que tenés que dejar tu trabajo, ¿o no? Sé el mejor empleado, esa es la idea, ¿no? Sirviendo de buena voluntad como al Señor. Y el versículo 8 de Efesios 6 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Es decir, va a tener recompensa en los cielos. Si un esclavo puede agradar a Dios como esclavo y no debería vivir su vida pensando, no puedo hacer nada para Dios, pero seguramente podría si fuera libre. No. Podés servir a Dios sirviendo a tu amo. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, Dios lo iba a utilizar así, quizás incluso hasta su amo se convertía, ¿no? O sus compañeros esclavos se convertían. Y hay personas que piensan así, ¿no? Muchas veces, si mi esposo fuera salvo, ahí sí voy a poder servir a Dios como Él me pide. Si mi esposo fuera más maduro, ahí sí. Si tuviera dinero, si tuviera una gran casa, ahí sí podría servir a Cristo. Si estuviera casado, ahí sí. Si estuviera soltero, ahí sí, ¿no? Estamos todos descontentos a veces. Si fuera más joven o si fuera más viejo, no nos gusta nada a veces, ¿no, hermanos? Tenemos ahí la queja continua, ¿no? Como que no estamos contentos como Dios nos llamó y nos encontró, pero Dios, como Dios te llamó y como Dios te encontró, tiene un plan y un propósito para tu vida. Y eso es súper importante entenderlo y aceptarlo y están contentos con eso. Pero realmente podemos obedecer y servir a Dios donde Dios nos encontró. Y no necesito ni más tiempo, ni más dinero, ni más edad, ni menos edad, ni otros hijos, ni nada más, ni nada menos para servir y obedecer al Señor. Puedo, en la situación de donde estoy ahora, actualmente, obedecer y servir al Señor con fidelidad. Y una cosa más, Dios nos va a pedir cuenta de esto, de cómo fue nuestro servicio y nuestra obediencia en el tribunal de Cristo. ¿Cuáles fueron esos motivos, no? Una mujer con un esposo incrédulo no debería pensar, voy a servir a Dios cuando mi esposo se convierte. Mejor servir a Dios hoy, a tu esposo inconverso. Serví a Dios por medio de servir a tu esposo inconverso. Eso es lo que Dios te pide. Si no, lee 1 Pedro 1, del 1 al 7, ahí te vas a dar cuenta que es lo que Dios te pide. Voy a servir a Dios cuando mis hijos crezcan. No. Serví a Dios sirviendo a tus hijos pequeños. Ahí está el servicio a Dios. ¿Cómo no lo vimos, no? Voy a servir a Dios cuando tenga el título de pastor o misionero o de líder. ¿Para qué quieres un título, no? ¿De qué sirve eso? Serví hoy sin título, no importa. Voy a servir al Señor cuando vaya al CCP o me capacite en algún seminario. Mejor venir a la escuela bíblica, capacitate acá y serví a Dios acá en medio de tu iglesia, ¿no? Y después si querés sí podés ir y prepararte, claro. Pero el punto es, serví a Dios hoy.
Voy a servir a Dios cuando esté mejor de salud. Serví a Dios en medio de eso, como Dios, en donde Dios te ponga. Voy a servir al Señor cuando salga del colegio. Serví a Dios en tu colegio. Y así, con cada cosa, hermanos. Pero fíjate la segunda parte, como dice. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Fíjate esa parte. Procúralo más. Esta palabra procúralo se traduce como aprovechar también. Sería así, si podés liberarte de esta esclavitud con tu amo terrenal, hacelo, aprovechalo. ¿Está bien? Aprovecha eso. Aprovechalo. Si podés hacerte libre, aprovechalo. Es decir, un esclavo siendo un esclavo puede agradar a Dios. Pero si tiene la oportunidad de dejar esa condición, aprovechala y deja esa condición, ¿sí? Para no estar pidiéndole permiso a tu amo para ir al culto, para hacer esto, para lo otro. ¿Se entiende la idea, no? Entonces aprovechalo. No en rebeldía, si es tener la posibilidad de forma lícita y ordenada, aprovecha eso, ¿sí? Es decir, vamos a hacer el contexto acá actual, a ver si podemos bajar esta idea. Si tenés un trabajo y podés cambiarlo por otro que te dé más libertad, hacelo, no hay ningún problema eso. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Hace eso. Si estás en un trabajo donde no llegás a poder servir a Dios y a tu familia de la manera que te gustaría o la que entendés que el Señor te está llamando a hacer y tenés la posibilidad de cambiar eso, hacelo, procúralo, aprovecha esa oportunidad. Si podés hacer tu situación más favorable, hacelo. No solo sobre el trabajo, ¿no? Sino sobre cualquier cosa. Si podés liberarte más, liberate. Bueno, la aplicación de esto podría ser la siguiente. Hay personas que podrían servir más y mejor a Dios en sus casas y en sus familias y en su iglesia. Pero ellos mismos se han puesto cargas innecesarias que, como tienen estas cargas innecesarias, no pueden hacerlo. Y bueno, ahí tienen la excusa, ¿no? Hay cosas que son legítimas, obvio, claro, no hay problema, pero hay cosas que son cargas ya, que vos mismo te pones y te limitan para servir a Dios, a tu familia y en tu iglesia y demás. Y que no te favorece para atender las cosas del Señor, sino que te limitan para atender las cosas del Señor. Y hay personas que sin necesidad se han comprometido de más. Se han comprometido de más. ¿Con qué? Con sus trabajos. No necesitan, pero trabajan más. No lo necesitan, pero trabajan más. Con cosas materiales, con el deporte, con familiares, con el entretenimiento. Y le está haciendo una carga muy pesada que no le permite servir a Dios ni en sus casas ni en su iglesia. Y se han puesto una carga aún más pesada de la que deberían llevar, de la que Dios le dio. Con cosas permitidas, claro, no cosas pecaminosas, pero al final son una carga. Que no son pecado, pero lo están deteniendo en su fe. Y dicen, ¿por qué estoy y no avanzo? Porque se ponen cargas que no debería estar llevando. Y en vez de procurar más libertad para el Señor, buscan más libertad para ellos mismos. Y eso termina siendo otro tipo de esclavitud. Entonces después no pueden congregarse, no pueden vivir los unos a los otros, que Dios nos manda también. No pueden ni siquiera meditar cada día en las Escrituras, que Dios nos manda a hacer eso también. No pueden buscar a Dios en oración de vez en cuando solamente. No enseñan la Escritura a sus hijos, ni a sus esposas, ni corrigen a sus hijos. No tienen tiempo. Están tan cargados y tan pesados con cargas que ellos mismos se pusieron, que Dios no le puso, que ellos se pusieron. Ni crecen en el conocimiento del Señor Jesucristo, que es un mandamiento en la Escritura. ¿Qué libertad es esta, no? No hay ningún tipo de libertad. Y dicen, soy libre en Cristo, hago lo que quiero. ¿Qué libertad es esa, no? Ninguna libertad. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros mismos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, saquémonos, quitémonos, tirémoslo a la basura, es la idea. Todo peso y el pecado que nos asedia.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Hay cosas que son responsabilidades y tenemos que cumplirlas, y eso son así, hay que cumplir las responsabilidades que Dios nos dio, y no cumplir las responsabilidades que Dios nos dio es un pecado, está mal. Pero hay cosas que ya no son responsabilidades, ¿no? Que son cargas pesadas. Más bien el cristiano, estando en su primer amor, de forma constante, continua, buscando esto que yo les comentaba, el amor a Dios constante y cultivar el amor de Dios y crecer en el amor a Dios, va a buscar lo que más pueda orar a Dios, buscar tener menos pesos en su vida, para poder estudiar las Escrituras, para congregarse con los hermanos, para estar con su familia, edificar a su esposa, a sus hijos, a su esposo, lo que más pueda, usar sus dones espirituales lo que más pueda, para servir en su iglesia. Va a buscar discipular y enseñar, corregir a sus hijos. Va a buscar hacer evangelismo. Va a buscar participar de los medios que Dios nos dio para crecer a la imagen de Cristo. Y va a buscar liberarse lo que más pueda para crecer en la gracia de Cristo, porque sus ojos están puestos no en esta tierra, no en los hombres, sino en Cristo. ¿Sí? Esa es la idea. Termina diciendo, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado libre, esclavo es de Cristo, ¿no? Está diciendo, bueno, los que son esclavos y tienen que quedarse esclavos, quédense esclavos. Pero recuerden esto, son libres en Cristo. ¿Libres de qué? Del pecado. Y pueden obedecer y honrar al Señor en donde están. Y los que son libres, no digan, bueno, hago lo que quiero. Recuerden, son esclavos. ¿De quién? De Cristo. Por obedecer a Cristo en todo lo que Él nos manda. Entonces, todos nosotros somos libres en el Señor. ¿Por qué motivo? Somos libres en el Señor porque Él nos rescató del pecado. Pero somos esclavos también, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos otro amo ahora, que no es más el pecado, gloria a Dios por eso, sino es Cristo mismo, nuestro amo. Y tenemos ahora que obedecerle en todo lo que Él nos pida. Y 2 Corintios 5:9 dice que el creyente quiere ser agradable a Él. Esa es su meta de su vida, agradar a Cristo. ¿Y por qué haría esto un creyente? ¿Por qué un creyente haría esto? ¿Por qué una persona trataría lo que más pueda agradar a Cristo? Olvidándose de sí mismo, aborreciendo su propia vida, dándole las espaldas a sus sueños y a sus metas, dejando de lado sus logros personales. ¿Por qué? Porque ahora tiene un nuevo amo y es Cristo. Y este amo es un amo que dio la vida por él y lo amó hasta el fin, con un amor eterno, incomparable, que nadie jamás lo amó. Por eso ahora nosotros decimos, no me importa nada, solo me importa Cristo, podemos decir tranquilamente, ¿no? Y toda mi vida se resume en esto, yo quiero agradar a Cristo y nada más. En el estado en que Dios te encontró, hermano, hace esto, agrada a Cristo, agrada a Cristo, ¿sí? Al final, en el 23, 24 dice, por precio fuisteis comprados. Y el último punto es, vivamos para el Señor entendiendo que debemos obediencia a Él y no a los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hermanos, fuimos comprados. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y Él nos compró del mercado de esclavos. ¿Te acordás cómo vos estabas sin Cristo? ¿Recordás esa esclavitud terrible y oscura en la que estabas? Recordala. ¿Te acordás de esa terrible esclavitud? Bueno, Cristo te liberó de eso, para que ahora vos puedas vivir a la justicia. Es decir, para que vos puedas vivir agradando a Cristo, para que puedas vivir obedeciendo a Cristo y no para tus placeres, y no para tus caprichos personales, sino para los planes y propósitos de Dios, que son mucho más grandes y más altos que los nuestros. Y lo podemos hacer en el estado en el que fuimos llamados. Y tenemos que vivir para Cristo y tenemos que tener cuidado con el temor a los hombres. Y no tenemos que vivir para los hombres, sino para Cristo. Para Cristo. No debemos vivir para agradar a los hombres, sino a Dios. Cuando tenemos malas opiniones de los hombres que a las de Dios en nuestra mente, los hombres son gigantes y Dios es pequeño.
¿Cuántos hombres y mujeres han ofendido a Dios con tal de no ofender a las personas, no? Muchos de nosotros muchas veces estamos atados a esto. Por no ofender a alguien, ofendemos a Dios. Y esto es algo que hay que sacar de nuestra vida. Hay muchos creyentes que tienen vergüenza de su identidad en Cristo. Y la vergüenza a Dios, la vergüenza a la Biblia, les avergüenza hablar de Cristo, les avergüenza explicar por qué, por ejemplo, no tomamos alcohol. ¿Por qué un creyente no toma alcohol, no se emborracha? No es porque hace mal a la salud, hermanos. No es ese el motivo. El motivo es porque Jesús murió por mí. Ese es el motivo. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros podemos de forma tibia, no, es que hace mal a la salud. No. Es porque Jesús murió por mí, por eso no me emborracho y no hago esto o aquello. Porque Jesucristo murió por mí. Ese es el motivo. ¿Por qué vas a la iglesia y no me puedes recibir un domingo a la mañana? Y bueno, porque... ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por mí. Por eso, ese es el motivo. Y vengo a recordar a Cristo y nos vamos a juntar con mi familia de la fe. ¿Te das cuenta, hermanos? Ese es el motivo. Ese es el motivo. ¿Te puedo visitar un domingo a la mañana? No, a la tarde mejor. Está bien a la tarde, pero recordá esto, no te avergüences de Cristo, de tu identidad en Cristo. Yo vengo acá porque Cristo murió por mí y me junto con ellos porque son mi familia, no es alguien de la iglesia, es mi familia, ¿te das cuenta? Es mi familia. Es mi hermano y lo amo. Hermanos, no debemos intimidarnos por lo que el mundo nos dice. No debemos acobardarnos por lo que el mundo piense o haga. Ellos que vivan su vida, hermanos. Nosotros vamos a rendir en el tribunal de Cristo cuentas. Te hago otro ejemplo. Si a tu hijo lo quieren hacer bailar ahí en el colegio, una música que vos sabés que no está bien, decile que no. Y listo. Y punto, se acabó. Vos sos el padre, vos sos la madre. Somos cristianos, hermanos. Y predicale el evangelio a esas pobres almas que están ahí, no te sumes a ese descontrol, ¿no? Te quiero recordar un texto, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Marcos 8:38, Jesucristo dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Oremos, hermanos. Señor Padre amado, queremos agradecerte por este tiempo tan precioso que podemos compartir como iglesia y te rogamos, Dios, que fortalezcas nuestro corazón, Dios, afirma nuestros pasos, ayúdanos, Señor, a poder obedecerte en el lugar donde nos encontraste, con todo lo que nos diste, Señor, acá y ahora. Ayúdanos, Padre, tantas veces nos echamos para atrás, somos cobardes, nos da vergüenza, pero, Señor, venimos a confesar nuestros pecados delante de ti, Señor, en arrepentimiento, para pedirte que nos ayudes, Dios, a tener valentía en poder servir a Cristo en cualquier lugar en donde estemos. Te quiero rogar, Dios, que nos ayudes a procurar cada vez más libertad, quitarnos cada peso que muchas veces hemos puesto en nuestra vida para poder servirte y obedecerte a ti, Señor, para ser un testimonio más claro y más evidente de tu gracia en nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder servirte de corazón. Que no sean esfuerzos hipócritas, sino, Señor, una obediencia que nace de un corazón que te ama a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tan poco te amamos muchas veces, tan poco, Dios, te buscamos y realmente te necesitamos, Señor. Tantas veces nos encontramos y somos tan débiles, pero, Señor, tu palabra es tan clara, Dios. Qué importante es cultivar el amor hacia ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a no olvidarnos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Dios, a que su muerte y su resurrección sea el motivo de nuestra vida, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.